tenemos un invitado especial porque tenemos a nuestro columnista en el ámbito agropecuario, el ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ingeniero, ¿cómo andamos? Buen día a todos. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, hermoso día, llovió. Sí, y más o menos bien, no pasó nada, una lluvia normal. Digamos. Una lluvia normal. ¿Se esperaba la lluvia, ingeniero? Sí, se esperaba, como siempre está bastante variable y los milimetrajes también, ¿no? Porque como son lluvias concentradas localmente, es como están los pronósticos ahora, te dicen con intensidad variable y ocasional caída de granizo, o sea que vos no sabés a dónde te va a tocar, ¿viste? O sea que... Hay que salir con el cuchillo, ¿o no? Las cruces no. Era para la lluvia, para el granizo hay algo, vamos a tirar así bueno, algo de ciencias. El olivo, el hacha, qué sé yo. Bueno, hacha antigranizo nos falta. Sí, qué bárbaro, ¿no? Pero sí. Realmente lo interesante es que hoy los pronósticos son más aproximados. Si bien a nosotros nos faltan estaciones de tierra, solamente con la imagen satelital no hacemos nada y las estaciones de tierra muchas las hemos no están funcionando adecuadamente. ¿La ENMAPA acá puso una estación? Si no estoy totalmente informado de que si está, incluso si las estaciones están coordinadas con el Servicio Meteorológico Nacional, es decir, que tienen que generar información, pues sobre todo de presión y demás, como para indicar para dónde la tormenta va a avanzar, ¿no es cierto? Que son la base complementaria de la imagen satelital. Pero bueno, de todos modos, digamos, hoy tenemos más precisión en eso, pero como la variabilidad de este cambio climático es de que son de lluvias concentradas, intensas, en muy poca superficie, entonces por ahí el pronosticador se cubre y dice, bueno, te da todas las opciones, así que nunca sabéis lo que te va a tocar, ¿no? No se sabe bien, bueno, es así. Bueno, vamos a hablar de un tema que es fundamental y yo creo que ha sido un determinante también para la producción, para mejorar la producción, que es la alimentación, ¿no? La alimentación, sí, fundamentalmente en vacas lecheras, el tema de alimentación, claro, nosotros pasamos haciendo un poquito de historia en la lechería argentina, desde una etapa donde realmente la alimentación fue todo un esfuerzo de trasladar un poco de reservas, fundamentalmente bajo la forma de henos, para el periodo invernal, que era el periodo de faltante, a tal punto que si nos remontamos a 30 años atrás o 25, 30 años atrás, las empresas tenían un problema de que en el periodo invernal no tenían leche. Claro, es verdad, había menos leche porque había menos alimento. Claro, evidentemente la curva de producción de leche se acomodaba a la producción de los pastos y entonces, era una producción tipo zafrera, como decimos, como la brasilera, es una tipo zafrera, o sea, se acomoda al periodo donde hay gran producción de pasto. Las empresas, para darle continuidad a la producción, hubo que se llamaba el periodo de cuota y excedente que tenía Sancor, donde directamente en el periodo invernal hacían la cuota, ¿no es cierto?, la base, y entonces después la base y lo demás, lo que producían en verano además era excedente que valía un precio menor. En definitiva, no sé si habrá estado bien o mal, pero lo importante es que estimuló una producción más pareja en el invierno y estimuló la formación de la producción de reservas. Además de eso, empezó a incursionar el grano y los suplementos proteicos en la alimentación. O sea que nosotros hicimos un cambio importante en la dieta de las vacas, de pasar a un sistema pastoril con algo de henos, a pasar a un sistema donde se incorporó el silaje de maíz, silaje de alfalfa, bajo la forma de picado fino, se vino toda esa tecnología, además de grano y los suplementos proteicos, entonces realmente permitió un incremento de producción individual y una continuidad de producción, ¿no? Bien, eso. ¿Y es muy caro? Lógicamente que representa un incremento de costos en cuanto a alimentación, pero también un incremento de producción muy importante, lo cual retorna, bien manejado, retorna bien al sistema dentro de precios contenidos. Hay un parámetro hoy en lechería que ya está establecido hasta por los mismos industriales. Todo el mundo sabe que la leche se mueve ahí en 1 kilo, 1,1 kg de soja, litro de leche,
y en 2 kilos de maíz. Ya se sabe. Sí. ¿Cada litro de leche? Sí, cuando el litro de leche empieza a andar por debajo de esos valores, lógicamente que la gente se ve obligada para cerrar el número de alimentación en restringir el consumo y por lo tanto se restringe la producción. Muy bien. O sea que el efecto es más o menos así, ¿no? Es así. Hoy ya es lo que fue siempre un parámetro para nosotros, para hablar de los 2 litros de leche de los 2 kilos de maíz por litro de leche o el kilo de soja por litro de leche, hoy es ya una medida totalmente aceptada por toda la lechería argentina. Muy bien, se tiene. Y ahora estamos así, estamos con eso. Estamos alcanzando eso. Pasamos un año donde, Andrea, estuvimos pésimo. Sí. Porque las constantes devaluaciones que hacen que realmente acopie rápidamente el producto, el grano y el precio. Entonces, ante cada movimiento de dólar, él se acomodaba. Y peor, ante una sequía como hemos tenido, donde había menos producción, se creó una expectativa. Entonces, además de la devaluación, estaba la expectativa de sequito, entonces se crearon precios de fantasía. Recordad que hace, no sé, unos meses atrás estamos pagando espeler de soja hasta a 1,2 pesos, o sea, a 12.000 pesos la tonelada, y hoy estamos hablando de 9.000. Claro, muy entonces, bien. Sí. Bueno, entonces evidentemente que si nosotros estamos hablando hoy de 9 y estamos hablando de una leche que va a 9, estamos alcanzando en este momento, y estamos hablando de 4 y algo el maíz, y bueno, estamos alcanzando la relación. Pero durante el año lo corrimos de atrás, ¿no? De atrás, constantemente. Claro. Ahí se va entendiendo un poco cuál es el clamor de la gente. Claro, ¿no? En el sector lechero, claro que sí. La gente conoce de su ecuación. Todo el mundo, la están manejando, la conocen. Para como le aumentan, aumenta el alimento. Y el alimento acopia rápidamente. Claro. Y por entonces, la devaluación. Claro, vos tenés que comprar el alimento al precio nuevo. Y la leche lo acopia, en el mejor de los casos, en 2 o 3 meses. Y hoy en día hay un componente en lácteos que es la exportación, que nos está atenuando el efecto y está haciendo que se corrija más rápidamente esto. Porque la exportación aumentó. Nosotros tenemos bueno, te decía Alejandro, creo que la otra semana que estuvimos con él, tenemos ya la exportación del año pasado, que fue 220.000 toneladas, ya la tenemos en el mes de septiembre. O sea que vamos a superar las 300.000 toneladas. Es decir, que la merma de consumo interno se vuelca a exportación y corrige perfectamente. Y corrige rápido, pero de todos modos una devaluación constante, de tener todo un año así, de constantes movimientos, bueno, yo el otro día, estos días pasados, que se ha movido de nuevo, digo, bueno, por Dios, ¿viste? Porque a lo mejor a alguien que no está en esta actividad lo afecta menos, pero a nosotros enseguida se nos mueven los insumos, y hoy en día la alimentación en sistemas intensivos representa entre el 30 y, depende de la intensidad, pero entre 35 y 40% de los gastos. De los gastos, es mucho. Es muchísimo, claro. Tenemos el 40% ya en alimentación. Bueno, eso te pinta a las claras una cosa, que también eso es muy importante lo que se haga es un recurso muy importante, hay que manejarlo muy bien, porque yo creo que si no se presta real importancia, se está gastando dinero que puede no retornar, ¿viste? Muy bien. Y ahí pasa gran parte de la rentabilidad de la lechería. Hago una pregunta para conocer, y bueno, hay mucha gente que tampoco sabe. ¿Y el animal se acostumbró rápido a esta nueva alimentación? ¿O es reticente? No, es decir, hay que respetar la fisiología de la vaca. La vaca, pobrecita, es un rumiante, fue diseñada para digerir pastos rústicos, por eso tiene ese estómago grande, tiene 4 estómagos, pero uno de ellos es el rumen, donde se producen toda la actividad de digestión de los pastos toscos con fibras, las fibras, donde tiene millones y millones de bacterias, billones, trillones de bacterias y protozoarios que se dedican a digerir la fibra, la proteína, la energía que nosotros le metemos.
Y hoy en día lo que consume una vaca normalmente, el 60-70% es proteína y energía bacteriana. Son bacterias que la vaca come, con la cual se alimenta. Y el otro 30 y pico es el resto del alimento ya predigerido. Ustedes cuando ven una vaca, ven que la vaca hay momentos que está comiendo y hay momentos que decimos está rumiando, está acostada, echando. Normalmente alguien decía que la vaca era muy democrática porque estaba 8 horas comiendo, 8 horas rumiando y 8 horas durmiendo. En realidad, bueno, depende del sistema de alimentación que se utilice. Hay vacas que con 5 o 6 horas tienen basta porque reciben muy buena alimentación, no tienen que pastar tanto tiempo, y una vaca que no tenga pasto disponible va a estar más de 10 horas pastando. Lo importante es que la rumia siempre se da. Es decir, es un rumiante. Si la vaca está en condiciones saludables, y es uno de los parámetros que nosotros usamos para verla, es que si ella está en condiciones saludables, tiene su tiempo de rumia. Y la vaca que está clavadita, sin rumiar, es motivo de observación. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Y en ese proceso, el rumen tiene movimientos que se llaman peristálticos, o sea, unos movimientos como hacia arriba, ascendentes, que permiten que todo el material fino que ya está predigerido pase al intestino. Y el resto, hay una parte importante que no está, es la que vuelve a masticar y vuelve a pasar. Por eso se le dice a la gente que estudia mucho las cosas, se dice es medio rumiante, porque es como que estudia un tema, lo vuelve a estudiar, lo vuelve a... Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces la comida que le cuesta más es la que ella nuevamente vuelve, mastica nuevamente, le incorpora bicarbonato y todo que la saliva y vuelve a bajar. En definitiva, bueno, es un proceso muy importante que hay que tener en cuenta, que sigue ocurriendo en la vaca. Entonces, yo puedo colocar granos, puedo colocar suplementos proteicos, pero dentro de una base de fibras que tiene que ser el ambiente, que tiene que manejar el ambiente ruminal. Porque hay una contradicción, o sea, el ambiente ruminal, donde yo digiero la fibra, es prácticamente neutro, y el ambiente donde se digiere el grano es ácido. Entonces, si me predomina aquel ambiente y se acidifica, la fibra no se digiere. Así que es muy importante un manejo equilibrado. Y creo que en esto es importante. Es decir, cualquiera sea el sistema que yo utilice, es decir, que la vaca esté pastando o que la vaca esté cerrada, lo que la vaca va a seguir haciendo es comiendo fibras. O sea, no es que la vaca... La vaca ella come fibra. Claro. Ella es una cuestión natural, digamos. Con grano, con cosas, pero... Yo le pongo grano, pero la vaca come fibra. Sí, con una base de fibra. Sí. Entonces no la voy a convertir nunca en un monogástrico, o sea, va a ser siempre un rumiante. Bien. Entonces ese tiene que ser el parámetro clave. Y creo que en todo sistema de alimentación tenemos que tener claro eso. Entonces que independientemente que la pastura la utilicemos pastoreándola en pastoreo mecánico, o con ella hagamos silajes o hagamos heno, lo importante es que ese es el alma de la alimentación de la vaca. Bien. Y ahí tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. A veces vemos que se desvía la cosa, o a veces por condiciones de sequía, inundación, tantas cosas que hemos tenido, se hace lo que se puede y se junta la reserva que se puede. Sí. Pero lo importante es que la reserva sea de la mejor calidad posible, porque eso nos va a permitir tener los mismos resultados con menor cantidad de grano y con menor cantidad de proteína. Es decir, los alimentos más caros que participan en la dieta, que no terminen reemplazando ellos a los alimentos más baratos. A la vaca le gusta la alfalfa, por ejemplo. Sí, es decir, nunca sabemos si le gusta, porque en realidad vemos que por ahí hicieron unas pruebas así para que... No, le gusta pastar, en definitiva, porque por ahí le gusta pastar. Claro, cuando son pastores, por ahí la gente cuando la ve, la vaca cuando puede salir de un ambiente de alfalfa, como que normalmente está acá, y puede comer alguna gramínea, que se ve que es más dulce o demás, empieza a comer desesperada gramínea. Le gusta la yuyi. Entonces por ahí ve una gramilla al lado y se la come. Mira, hay tanto acá en la varilla. Pero lo importante es que es un animal, lógicamente, que de pastoreo.
su diseño es tan pastoril que ella cosecha más o menos a 10, 15 centímetros del suelo, y nosotros en las piletas de alimentación tenemos que tener cuidado que estén a 15 centímetros la comida, donde ella va a juntar la comida que nosotros ofrecemos, que esté 15 centímetros más alto que donde están las patas de ella, para que ella pueda comer cómodamente como cuando está pastando. Pero ahí nos tiene un tips, a un secretito. Sí, bueno, mira, qué bárbaro. No, es así. O sea ingeniero, ya que está, le preguntamos, sí, porque acá estábamos con Cecilia, que también nos tira la pregunta. Y siempre nos han dicho que hay que tener cuidado, o no sé si antes solamente, o ahora también, de que cuando las vacas se empastan. No sé qué. Bueno, claro. ¿Sigue estando eso? No, sí, el empaste es por la formación de gases. La vaca es, bueno, por la cual está cuestionado a veces en Europa y demás, que es una bomba de metano, ¿no es cierto? Porque dentro de gases de fermentación se produce, cuando ustedes la glucosa, los carbohidratos se descomponen, uno de los productos es el metano, que la vaca elimina, y se lo cuestiona a veces por la contaminación ambiental. ¿En Europa? Sí, claro. ¿La actividad de la vaca? Claro. La actividad natural de la vaca. Sí, claro. Bueno. Incluso nunca había escuchado eso. Hay productos incluso que se ponen en la alimentación donde pueden reducir la propensión a formar metano, o sea, sí, a dar más propiónico y menos acético, que sería un precursor del metano. Es decir, la preocupación del metano está. Bueno, la vaca es un productor natural de metano que va eliminando por eructación, ¿no es cierto? Bien. Ahí lo va eliminando. Claro, y lo que pasa es que cuando se digieren comidas con mucha leguminosa, las leguminosas tienden a reducir la tensión superficial, es un efecto osmótico de espuma, la formación de espuma. Sí. Y entonces esa espuma que se produce en el rumen, sumada a la producción de metano, hacen como una especie de globo, ¿viste?, que permite que entonces el metano no pueda eliminarse por vía de eructación y termina empastándose, termina llenándose de gases. Dentro del rumen. En el rumen es. El rumen. El rumen es un tambor. En el rumen, claro. Es un tambor de 200 litros, o sea que evidentemente que es bastante grande, donde está todo, y bueno, que se hincha y pues va empezando a presionar a todos los tipos, la vaca termina muriendo, entonces la perforan, ¿no? ¿Sí, la perfora? La perfora. Sí. Bueno, de todos modos hay productos que se utilizan. Ya me alcanzó un mate acá el ingeniero. Hoy es el día del mate. Hoy es el día del mate. No, yo estoy... ¿No es cierto? Acá estamos. Yo soy difónico por naturaleza, ¿viste? Entonces... Hoy, pero justamente es el día del mate. ¿El día del mate? Sí, bueno, ¿no es cierto, Cecilia? El día del mate hoy. Sí. Mirá, gracias. Este tema de empastar, la gente te cuenta, yo no he tenido así experiencia bien en el campo de ver, pero que tenían que estar mirándola. En cuanto, antes era más, ¿no? ¿O no? No, y claro, depende de la... está dependiendo mucho del sistema de alimentación que se utilice, porque antes una dieta totalmente basada en alfalfa, la vaca con hambre hacía una alta ingesta, producía una gran cantidad de espuma bueno, hoy hay productos de dos tipos, en dos vías trabajan, reduciendo la formación de espumas y por el otro lado reduciendo la formación de ácido acético, que es el precursor del metano. O sea que entonces, te va a decir, no es precursor del metano, es decir, cuando una molécula de glucosa se divide, produce 2 acéticos y 2 metanos. O sea, entonces tratan de que vaya a propiónico. Entonces, pero es muy limitado el efecto, pero de todos modos viene bien, ayuda mucho como preventivo todos estos productos, y por otro lado, la alimentación integrada de todas las cosas hace que la alfalfa participe en menor cantidad y el riesgo sea también menor. O sea, la alfalfa es lo que trae ese riesgo. Y las leguminosas en general, sí, claro, porque ellas forman muchísima espuma, reducen la tensión superficial, y ella es una fábrica de metano, ¿viste? Pero qué bárbaro, ¿no? No, si está cuestionada a veces por ese motivo, pero ¿viste? Te digo, están en todas, ¿viste? Claro, sí. Están los que quieren la vaquita totalmente suelta, están que no la quieren cerrada. ¿También está eso? Sí. Los defensores de los animales, digamos.
tienen en cuenta las vacas. Bueno, hay una cosa que es muy linda. ¿Y qué comen esa gente? O sea, no están de acuerdo tampoco con que las maten. No sé qué comen, pero se preocupan por la vida de estos animalitos. Sí. Y bueno, hay de todo, ¿no? Hay de posiciones lógicas hasta, bueno, posiciones que son, desde mi punto de vista, bastante cuestionables, pero nunca me animo a decir que sean cuestionables por todos, ¿viste? Porque, bueno, es mi punto de vista. No, hay planteos como que son bastante importantes en cuanto a tenerlas en condiciones de encierro adecuada, o sea, es decir, sus camas como corresponden, que la vaca esté confortable, demás, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, Europa a veces tiene a la vaquita. Ustedes ven hasta la propaganda de los chocolates Milka, sale la vaquita allá en los Alpes, en el pastito, ¿no es cierto? Y bueno, esa tendencia es muy marketinera, vende mucho, y ellos en cierto modo esa imagen la tratan de cuidar. Pero más allá de eso, también es cierto que algunos encierres que tenemos que no tienen estructura y demás, las ponen en condiciones no tan adecuadas. Bien, pero también ganan menos, o sea, ¿o no? ¿Quién? La persona que tiene las vacas de esa manera. Económicamente, ¿le conviene? Sí, no. ¿No le conviene tampoco? Porque yo veo que las cuidan mucho, pero también se cuidan mucho porque, bueno... Es que no son sistemas sostenibles en el tiempo. Lo que pasa es que a veces fueron fruto de crisis donde la gente no conseguía hacer instalaciones y donde entonces, como quien dice, las amontonaba hasta después de ver qué pasaba. Y entonces esas condiciones, en periodo de invierno, ellos estaban en condiciones adecuadas. Cuando empezaban las lluvias, la vaca empezaba en condiciones de desconfort. Y de todos modos, más allá de eso, creo que hoy en día, para las producciones que estamos teniendo, la vaca en verano necesita condiciones de más confort, la misma temperatura. La vaca es un bicho que anda bien hasta 25 grados, ¿no? Después le hace mal. Empieza a sufrir el calorcito. Claro. En 5 grados anda como Pancho por su casa, pero luego... Claro. Bueno, ese es el problema que tuvieron cuando las mandaron a Venezuela, ingeniero, ¿no? A las vacas. Qué ideas, ¿no? Hay cada idea. ¿Usted no dijo nada cuando hicieron eso o no? No, es una barbaridad. Es una cuestión política nada más. Pero pobres vacas, vamos a hablar también. Es un sacrificio. Yo como productor lechero nunca hubiera mandado una vaca para allá. Porque aparte que me la comen, que para mí comerse una vaca lechera, sí, seguro. No, donde no hay... aparte hay otra cosa, ojo. No pensemos que en Venezuela no hay productores lecheros. O sea, había productores lecheros y muy buenos productores lecheros. O sea, a quienes le dieron la vaca no eran productores lecheros. O sea, vamos a distinguir las cosas. Entonces, bueno, son temas totalmente políticos. Sí, estas cosas. Bueno, que la ligaron las vacas. La ligaron las vacas. La ligaron las vacas. Dice que se morían, ¿no? Lógicamente que se morían, pero... ¿Por el calor se mueren? Claro, temperatura, humedad. Temperatura y humedad. Ese combo es fatal para la vaca. Además, hay ambientes donde ellos tienen las Holando mandaron las Holando. Claro, pero no hay que mandaron las otras vacas. Pero hay ambientes que tienen ellos a 2.000 metros de altura, tanto en Venezuela como en Colombia, que donde 2.000 metros de altura, bueno, en Brasil vos te vas a Castrolanda, que está ahí cerca de Curitiba, y vas a ver una lechería hecha por holandeses, básicamente, que es espectacular. Pero está a 1.500, 1.600 metros de altura, en el plan alto brasilero. Y en esa temperatura, ahí en ese ambiente, vos tenés en cuenta por la altura, está en un ambiente de 20, 22... Bajás unos grados, claro, es verdad. Y está bárbaro. ¿En Brasil por holandeses? Sí, mira. Castrolanda es un pueblo que fue... Bueno, esos holandeses tienen una historia. Salieron de Holanda... Sí. En la época de... salieron en la época de la... Creo que en la época de la preguerra, una cosa así. Salieron con sus vacas, ellos llevaron a las vacas y las herramientas querían llevar. Creo que intentaron en Argentina, en la época de Perón, tengo entendido, no le permitían que trajera máquinas. Y en Brasil le aceptaron máquinas y cosas. Esa es la historia que me contó un holandés de allá, ¿no? La cuestión que se instalaron ahí, indudablemente que las vacas se murieron todas de tristeza, porque es una zona que tenía garrapata, tenía anaplasma, ¿no es cierto? Pero bueno, después
yo creo que las vacas las renovaron todas a través de vacas argentinas, haciendo todos los procesos de premunización y demás. Pero hoy tienen una lechería espectacular en ese ambiente, allí, lógicamente por la altura. En Venezuela también se puede hacer, en Colombia se hace también, o sea que, y hay productores que lo hacían. Bien, hay que buscar, claro, las condiciones, también ambientales. Más adecuadas, ¿no? Bien, ay, me hace preguntarle, ingeniero, ¿y acá cómo llega la lechería a la Argentina? La lechería en Argentina... El ingeniero es un libro abierto, no sé, saben, ¿no? Se dan cuenta. Y lo hemos estado siguiendo, que empezó en el 78 en Radio Las Varices. Nos dijo acá Guiti Pauletti. Sí. Tiene años de experiencia en radio. Yo llegué en el 78. Bueno. Es así. No, la lechería en Argentina se desarrolla con ganado Shorton, Shorton lechero, que se trae de la provincia de Buenos Aires. Allí está toda la gente que... Esos serían los ingleses. Sí, y también, toda la gente que después viene... que después fue Santa Rosa Estancias, comienzan los primeros rodeos lecheros que eran de Shorton. Luego después se trajo ya el holando más adaptado. En esta zona no era común la lechería, nuestros abuelos vinieron a hacer cosechas, no sabes bien el origen, pero los problemas a veces de pérdidas de cosecha, sí, y demás, los hizo... las langostas, la lluvia, la langosta. Mucha langosta. Claro, los hizo, y basados en un cultivo invernal, que era el trigo. Acá cuando se vino, cuando empiezan acá, es trigo lo que se cosechaba. Cosecha de trigo, el periodo invernal, el trigo. Y donde realmente, tuvieron temas de langosta, tuvieron algunos problemas de roya en trigo, algunas enfermedades, algunas variedades. Y ese tipo de problemas les ocasionó varias pérdidas y demás, sí, y los obligó, y el crecimiento de la familia también, porque venían a procrear también rápidamente, y era una bendición tener hijos varones para poder laburar, y mujeres y todo. Entonces sí, era como una pampa grande que necesitaba mucha gente, sí, y gracias a Dios que lo hicieron. Y entonces después esa familia que se agrandaba había que darles un sustento y mucho más sostenido, y ahí entonces empezaron con la producción de leche. Pero la producción de leche era de tipo... para consumo interno, ¿cierto? Tenían las cremerías, a veces algunas de ellas solamente desnataban, ¿no es cierto? Y después hacían caseína los días de lluvia, o sea, con el resto de la proteína hacían caseína. La caseína es un residuo que queda de la parte proteica de la leche, con la cual fabricaban un montón de productos, hasta peines, cualquier cosa, ¿no es cierto? En ese momento era una estructura donde las cremerías, sí, si no llovía, mandaban la leche a la fábrica que elaboraba quesos o que hacía manteca mucha a veces y sacaba el suero. La manteca iba a Inglaterra hasta que vino en el 60 y pico, que se cortó. Mirá, hay una fábrica que era de mi pueblo, que es Manfrey, que es sí, Manteca Freire. Manfrey, manteca. ¿La manteca iba a Inglaterra? Claro. Sí. Qué bárbaro. Y yo era chico cuando se cortó, por ahí en 60 y algo, por un tema de aftosa se corta. Sí. No sé, por cuestiones, otro... Comercio internacional, que a veces uno sí. El tema de aftosa fue el de... O sea que así es la historia. Y la Holando-Argentina son las vacas, vienen los Holando primero. En realidad es venida de Holando, ¿no es cierto? Y se han criado acá, y por eso es una... ¿Pero las mezclaron con algo de acá o no? No, en realidad es un Holando que se desarrolló acá. Fue absorbiendo, sin duda, que las... ¿Qué diferencia tiene con las holandesas? Hoy te diría que ninguna. Ninguna. Porque es más,
Hoy somos hablando norteamericanas, porque hace 20 años que estamos, 30, que estamos poniendo... ¿La genética de allá? Genética americana, 100%. Holando-americanas. Sí, Antonio, yo digo americana como ellos, viste, que dicen americanos. Sí, en realidad, si incorporamos algo de semen de Holanda, digamos, es porque lo hacemos vía de los americanos. O sea que ellos, hoy en día el mundo, el genoma de la vaca está totalmente descubierto. O sea, sabemos todo. Cada gen que incide y cuáles son los genes que actúan sobre la producción, sobre la facilidad de parto, sobre todo. Entonces hoy cuando hacen un análisis de sangre de un ternero, ya saben si ese ternero va a ser mejorador y en un porcentaje de hasta con un 75% de probabilidad. Y entonces ya saben, no es una aventura genética dejarlo, sino dicen, dejémoslo porque tiene un 75% de probabilidad de ser mejorador. O sea, ya saben qué factores inciden, si los tiene o no los tiene. ¿Eso lo hacen en dónde? ¿Argentina está haciendo eso? Argentina hizo mal lo que hizo en crecimiento para mi gusto tiene una genética espectacular Argentina y no la está aprovechando. Argentina debería ser, en vez de comprador de semen, vendedor de semen. Vendedor de semen, claro. Pero como todo, ¿qué nos puede faltar a nosotros en Argentina? Datos. Nosotros no queremos anotar nada. Si a nosotros nos mandan a los argentinos a dar vuelta al mundo en bicicleta, salimos ahora. Ahora, si nos dicen escribir un papel, no lo escribimos ni en 3 años. Es un problema de método. Y entonces tuvimos nuestro sistema de control lechero oficial, que realmente se quedó ahí, no pasó nunca de las sociedades rurales y de cosas, más allá del esfuerzo de mucha gente, muy buen esfuerzo, que lo conozco y todo, pero realmente después le salía muy caro al productor. Hoy todos los productores tienen control. ¿Por qué tienen control? Porque es una herramienta de producción el control. Saben cuánto está dando cada vaca, cómo está dando, si la tienen que secar, si no la tienen que secar, además de la parte reproductiva. Pero en realidad la base del sistema es tener, digamos, mediciones oficiales o paraoficiales, pero que comparables, que sean creíbles. Convalidadas, que sean creíbles, para que entonces nosotros tengamos datos y podamos referirnos a todo. Porque entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un torito que tiene posibilidad de ser mejorador, pero cuando lo corroboro, cuando lo comienzo a utilizar y evalúo las hijas con respecto a su madre. Ahí tengo entonces la prueba, en vez de estar en un 75, se me va al 90, 95 y demás. Entonces, esa información nosotros nunca la hemos hecho. Mira. Nunca la hemos hecho. Las escuelas podrían hacerlas, ¿no? También. Las escuelas técnicas. Y las escuelas técnicas tendrían que estar integradas a un circuito. Pero tienen laboratorios. Sí, yo creo que hoy, en la parte de sistema de hacha, que es el que maneja esto, creo que hace falta hacer un cambio, un ayornamiento y acomodar a todos los sistemas productivos que están sacando datos, validar todos esos datos o ponerlos todos bajo la validación. Hacer nomás una supervisión, pero ya no armar esos circuitos de control y demás tediosos, caros y demás, que te cobran hasta por la vaca que... No tiene que ser caro. La vaca que medís y la vaca que no medís y demás, y la gente... bueno, ellos esperaron que el crecimiento de la lechería les iba a traer los clientes solos, y en realidad los clientes compraron sus equipos de medición y hacen su propio control. O le pagan a un tercero, pero no entran en el circuito oficial. Entonces, en definitiva, hoy hay que compatibilizar todo, cargar todo lo que está para ser práctico desde el punto de vista mío, es decir, y basarse en una gran base de información que hay. Ingeniero, entonces, está bueno eso, porque este hecho de ser productor de semen y venderlo al mundo es un mercado enorme. Sí, nosotros tenemos una genética espectacular, porque en realidad lo que vos decís, Holando argentino, era una vaca que, tenía una alta resistencia a andar, a caminar y demás. ¿Por qué? Porque vos, en definitiva, no es que vos le estás agregando algo, la estás adaptando a un sistema. Y ten en cuenta que si una vaca
viste, a los 3 años ya se incorporó, 2 años y pico o 3 años ya se incorporó una vaca nueva. La renovación es bastante rápida, entonces vos si la sometés a un ambiente pastoril, de caminata, bueno, estás seleccionando un tipo de animal. Porque indudablemente la menos apta se queda atrás, o no queda preñada, o se va por como defectos. La vida misma. Como la vida misma. Vos te encontrás con vacas que tienen 6 o 7, 8 partos y están enteritas, y otras que al segundo parto están hechas bolsas. Y ellas después se van al... Claro, ¿no es cierto? No sigamos. Para terminar, tengo una pregunta, debe ser difícil esta, porque la vi ayer me parece que la vi. Un colegio acá de San Francisco le está dando, han hecho un experimento. Dicen que tienen buenos resultados en la alimentación de terneros dándole yerba mate. ¿Lo vio? No lo vi. ¿No lo vio? No lo vi. Están en la feria de ciencia, los chicos. No lo vi. Yerba mate, un poco caro, ¿o no? No creo. Pero que no le deben dar yerba mate sola, le deben dar leche con mate cocido. No sé. Yo digo, no comprarán la yerba que compramos nosotros. Eso es caro. No conozco. El IPEA, de todos modos, de San Francisco, me merece la mayor confianza, tiene profesionales de muy buen nivel y ha dado gente de muy buen nivel siempre, es muy respetable, y hay mucha gente que trabaja realmente por hacer las cosas bien, ¿no? ¿Y la yerba mate qué sería? Porque hablamos de alimentación, ¿qué es? ¿Sería como tomarse un tecito? ¿O sería como nosotros comemos y tomamos un tecito? ¿Para qué le estamos dando a la vaca? No sé, vos sabés que me mata. Lo único que me recuerdo, teníamos una mujer que criaba los guachos ahí, Eduardo, y que me acuerdo que cuando se le empachaban los terneros le daba mate cocido, o sea, agua con mate, ¿viste? O sea, le daba, ahí está, le daba, ¿y? Pero qué sé yo, viste, como tantas cosas, nosotros cuando se crían así los terneros, viste, si alguien tiene un hábito de decir, mira, esto me anda bien si le doy, y si le anda bien, viste, yo no le corrijo. Mientras que no le hace mal. Y le daba mate cocido. Le daba mate cocido. Dice, porque ahí decía, lo buscamos, que ayuda así como para el tema. Seguramente que algún gástrico. Efecto de eso tiene. Yo no creo que sea, como para, digamos, decir, no, que nadie interprete mal, que le voy a sacar la leche, y la leche es una base irrenunciable de alimentación en el ternero. No, supongo que no. Pero como aditivo o adicional, ¿no es cierto?, para corregir determinados aspectos, y sin duda que lo debe tener la parte digestiva como la tiene nosotros. Es como el té de boldo para nosotros. Debe ser eso. Mirá, yo recuerdo que, me acuerdo ahora, porque vos ahora que lo comentaste, me acuerdo que esta mujer nos decía siempre, pero yo le di ahí un mate y ya está, ¿viste? Y con agua y le cortó la diarrea. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Decía que cortaba la diarrea. Yo ese tema, ¿viste? Siempre lo dejé ahí, ¿viste? Pero ella se arreglaba así, y como realmente las habilidades que hay para criar son, digamos, porque en realidad quien hace esa tarea es alguien que quiere mucho al animal, ¿no? Qué bien. Sí, no, sin duda. No hay nadie, qué bien. Nadie que no quiera al animal no puede criar. No. En eso, viste, todos los sistemas de crianza funcionan muy bien cuando alguien quiere mucho al animal, está cómodo para trabajar, por supuesto, pero quiere mucho al animal. Es como nos decía Alejandro San Martino, que él está enamorado de las vacas. Dice, que yo le pregunto por qué se dedicaba a esta actividad, dice, ¿a él le gustan las vacas? Es una cuestión de cariño. Qué bárbaro, ¿no? Sí, lo mío también. Son años, vos te criaste al lado de una vaca de cuando ibas a la escuela, y tenías que ir a apoyar en esa época que apoyabas con el nombre de la vaca. Las vacas no tenían caravana, tenían nombre, bueno, y bueno, y vos te hiciste ya presidente, no concebís producción sin eso, ¿no? Y bueno, pero es así, ¿viste? Es así. Muy bien. Bueno, ingeniero, acá estamos. Bueno. Estamos con todo tipo de preguntas. Esa última me mataron, ¿viste? Porque yo me acordé de ese tema, ¿viste? Que lo hacía solamente con un fin de... Y bueno, puede serlo, ¿eh? Yo la verdad que dice que la yerba mate, ahí explicaban, tiene un montón de propiedades. Mira vos. Y algunas no han sido hasta estudiadas. Y mira, eso yo recuerdo que ella lo decía, que le cortaba. Y para eso creo que sí, que puede serlo, ¿viste? Pero no me animo a opinar.
Bueno, vamos a terminar con... Yo lo traigo a la colación porque es el día del mate. Bueno, perfecto. Por eso, mire, lo compartimos hasta con los terneros, con todo. Qué cosa esta, ¿no? Sí, ¿viste cómo es? ¿Viste cómo es? Sí, sí. Y somos uno en este mundo. Bueno, ingeniero, muchas gracias por estar presente y ahora al campo. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. El ingeniero Miguel Ángel Regis, aquí en la mañana de la 98.3.